el mensaje como tal, porque igual él queda grabado, y es acerca de qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si alguno puede ir interactuando y dejando allí un comentario, ¿qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Yo hace poco subí un video con IA, con inteligencia artificial, con un poco de humor. Y era alguien haciéndole la pregunta al apóstol Pablo sobre qué significaba o por qué decía que todo lo podía en Cristo y aún no era próspero completamente. Y la pregunta es un poco graciosa porque normalmente ese todo lo puedo en Cristo lo interpretamos como de que cualquier cosa que nosotros nos determinemos la vamos a lograr porque Dios está obligado a hacer nuestra voluntad. Y obviamente es un pensamiento que no va acorde a la Biblia porque ese texto tiene un contexto. Entonces, dice por acá, si no leemos el texto completo, podemos malinterpretar las palabras del apóstol Pablo, porque todo lo puedo bien puede significar dos cosas diferentes. Una de ellas, y aquí voy con un ejemplo práctico, puede alguien interpretarlo y decir, puedo conseguir alimento para la cena. O podría decir, puedo seguir adelante gozoso a pesar de no tener alimento. Entonces en ambos casos está la capacidad de poder, pero una de ellas se enfoca en poder conseguir algo que me sacie y la otra está enfocada en poder seguir adelante aunque no tenga algo que creo necesitar. Por ejemplo, algunos pueden decir, todo lo puedo en Cristo, así que puedo hacer que mi empresa tenga éxito. Como otros pueden decir, puedo seguir adelante a pesar de que mi empresa haya fracasado. Entonces lo que te quiero animar a ti que estás leyendo, que estás viendo este directo o ya sea lo que vaya a quedar en diferido, no te sientas fracasado por no haber logrado algo materialmente hablando. Muchos de nosotros quizás podemos sentirnos frustrados o fracasados porque emprendimos algo con fe en el Señor, pero lamentablemente no se logró. Sin embargo, lo que la palabra nos enseña no es que todo eso lo ibas a poder en Cristo, sino que a pesar de los procesos y de lo que aparentemente parece un fracaso, en Cristo tenemos el poder de levantarnos y seguir adelante. Entonces vamos a ir profundizando un poco más. ¿Qué es lo que puede hacer Pablo? Según Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo tuviera a Pablo de frente y yo leyera solamente este versículo, yo le preguntara a él, Pablo, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Porque se podría interpretarse de muchas maneras. Entonces, cuando leemos los versículos anteriores nos damos cuenta que Pablo se refiere a que puede contentarse en cualquiera que sea su circunstancia. Y luego también vemos que dice que sabe vivir en ellas, sean las circunstancias buenas o sean las circunstancias malas. Entonces, por aquí tengo una pregunta. ¿Podemos tú y yo contentarnos en cualquiera que sea nuestra circunstancia? Entonces, le hago estas preguntas. Por aquí está Ansi Díaz. Bienvenida, pastora. Ajá, aquí me salen algunos comentarios, pero soy nuevo en esto, no manejo mucho esta interfaz. Pero bueno, les pregunto a ustedes, ¿tienes el poder de contentarte en cualquiera que sea tu situación? Porque básicamente a esto se refiere el apóstol Pablo. Entonces, acompáñenme a leer Filipenses 4 desde el versículo 10. Si tienen allí para leerlo, mucho mejor. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido vuestro cuidado de mí, dice el apóstol Pablo, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltó la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces vemos que Pablo se alegra porque él dice, me contenta que hayan vuelto al cuidado de mí. Pero él dice, no lo digo porque tenga necesidad, porque en todo he sido enseñado. Entonces, si valoramos cada palabra del apóstol Pablo en este texto, vemos que para llegar a esa capacidad de poder contentarse en todo, tuvo que aprender y ser enseñado. Entonces, el todo lo puedo en Cristo abarca poder contentarnos en cualquier circunstancia, porque también tenemos el poder de aprender y el poder de ser enseñado. Entonces, esto mientras más lo leemos con detenimiento, nos damos cuenta que no se basa tanto en que yo puedo alcanzar algo que yo deseo, sino que va más allá y al finalizar vas a ver cómo esto se conecta incluso con el fruto del Espíritu de nosotros. Entonces dice, tiene el poder de aprender y de ser enseñado. Es decir, que esto conecta lo que es el conocimiento, la sabiduría y la humildad. Cuando él dice, he aprendido, estamos hablando de conocimiento y sabiduría. Pero cuando dice, he sido enseñado, habla de humildad. Entonces la pregunta para nosotros, que quizás no hemos aprendido a vivir en alguna circunstancia específica, sea de abundancia o sea de escasez, muy probablemente nos esté faltando ser personas enseñables y personas que se determinen a aprender de cualquiera que sea su situación. Entonces hay varias conexiones aquí con el Espíritu Santo, quien es el que nos da poder. Y esto yo siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo. Todos queremos el poder del Espíritu Santo. Todos queremos decir, Señor, quiero orar y que los enfermos sanen. Señor, dame el don de ciencia. Señor, quiero que por medio de mí hagas milagros. Todos queremos ese poder del Espíritu Santo. Sin embargo, el mismo Espíritu Santo que nos da ese poder es el mismo Espíritu Santo que desea manifestar por medio de nosotros su fruto. Y esto involucra muchas cualidades que ameritan que muramos a nosotros mismos. Entonces, el poder del Espíritu Santo, cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme, no es más que la manifestación del Espíritu Santo en él. Porque sabemos que el Espíritu Santo desea manifestar por medio de nosotros lo que ya conocemos como gozo. Entonces, es incoherente poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no podamos gozarnos en medio de las dificultades. Y no lo digo desde que soy la persona que más se goza en las dificultades, sino reconociendo que nos hace falta manifestar ese fruto que solamente lo podemos por medio del Espíritu Santo. Entonces, si estás viviendo una situación que no te agrada, que te roba la paz, mi hermano, déjame decirte que el Espíritu Santo está en ti y en él está el poder de gozarte en esa circunstancia. Yo sé que quieres escuchar que Dios va a hacer un milagro en tu vida y va a responder conforme a tu voluntad, pero créeme que si está en la voluntad de Dios que ocurra, va a ocurrir. Si no, no va a ocurrir. Pero lo que sí es seguro es que si tú te determinas a vivir conforme a la voluntad de Dios y decides dejar que el Espíritu Santo obre en ti, en esa circunstancia que estás atravesando, vas a tener el poder de sentir gozo de forma sobrenatural. Y aquí es donde me gusta hablar de lo espiritual y de lo sobrenatural. Porque he visto muchos testimonios de personas que no es solamente que mentalmente dicen, bueno, voy a estar feliz en medio de las circunstancias difíciles, sino que de forma extraña y sobrenatural hay un gozo dentro de ellos. Incluso ellos mismos, en medio de las dificultades, dicen, yo no sé por qué hay tanto gozo en mí si estoy atravesando una circunstancia tan difícil. Ese es el poder que nos da el Espíritu Santo. Entonces, por eso te invito a que a partir de ahora, cuando hables de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no solamente lo veas como el poder lograr algo,
sino como el poder que hay dentro de ti para poder vivir gozoso en cualquiera que sea la circunstancia. Entonces voy a continuar leyendo por acá. Dice, todo lo puedo en Cristo es más que una fe en un Dios externo. Es lo que puedo lograr porque he aceptado el llamado de ese Dios a habitar en Cristo y por ende ser lleno de su Espíritu. Entonces voy a repetir eso para los que están allí atentos. Dice, todo lo puedo en Cristo es más que una fe en un Dios externo. No es solamente creer que un Dios externo va a venir a hacer algo por mí, sino que es todo lo que puedo lograr porque he aceptado el llamado de ese Dios a habitar en Cristo y por ende ser lleno de su Espíritu. Entonces, no es solo lo que el Dios externo puede hacer por mí, no es solo lo que el Dios externo puede darme, sino que ese Dios por su Espíritu habita en mí y me da el poder de poder contentarme y vivir en cualquiera que sea mi situación. Entonces no se trata tanto de lo que algo de afuera va a provocar en mí, sino de lo que está dentro de mí puede provocar eternamente. Entonces, moviéndonos un poquito de versículo, Santiago nos habla también de momentos difíciles. Y leí hace poco, no recuerdo si fue el pastor Ramón que compartió un estado, alguien yo sé que compartió un estado, y decía que ni siquiera el tema del evangelio de la prosperidad del problema, sino un evangelio que busque, era algo como que no suframos. O sea, nadie quiere sufrir. Y a veces, y el evangelio no podemos llevarlo a una vida sin sufrimiento. Porque en la palabra siempre vamos a encontrar personas que tuvieron momentos difíciles, sin embargo, ellos en ningún momento, o nadie dijo que Dios no estaba con ellos porque estaban sufriendo. Por el contrario, la palabra nos enseña que en nuestra debilidad, ¿verdad? Allí está el Señor, Él se glorifica en nuestra debilidad. Entonces, Santiago también hace mención de los momentos difíciles. Entonces, vamos a leer Santiago 1:1. Y yo quiero que estés atento por lo que estoy diciendo, porque, repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese puedo, ese poder y el poder que habita en nosotros es por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ligado a lo que es el fruto del Espíritu, a lo que son los dones del Espíritu. Y Santiago comienza a hablar de las circunstancias difíciles y en todo el capítulo es inevitable no poder ver cómo hay señales de ese fruto y de esos dones. Entonces voy a ir leyendo. Dice Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Dice salud. La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios, dice el subtítulo. Y luego dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces ya aquí encontramos lo primero. Tengan por sumo gozo. Gozo que viene del Espíritu Santo. Dice, cuando se hallen en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, nuevamente, produce paciencia. Entonces tenemos una prueba y tenemos tres palabras clave. Gozo, fe y paciencia. Pareciera que esto no pudiera ir de la mano. Nadie en una prueba quiere tener paciencia, por el contrario, queremos que todo ocurra rápido. Nadie tiene gozo, todo el mundo está preocupado. Y la fe incluso que tenemos es de que la situación cambie y no de permanecer en el Señor. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces algo, ay Dios. Aquí creo que está, Alejandro, creo que te subí. ¿Me escucha? Sí, mano, sí. Sí, yo. Ah, fue sin culpa. Lo que pasa es que estoy en directo, no sé si estás viendo. ¿Me escuchas? Sí, sí, ya te voy a salir, ya voy a salir.
No, creo que fui yo. Creo que fui yo que le di. Lo que pasa es que aquí me está saliendo invitar y le doy invitar a todos los que me salen, pero ya me di cuenta que es para subirlo. Bien, entonces en los momentos difíciles, cuando más se debe manifestar el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu Santo. Entonces dice que en las diversas pruebas tengamos gozo, fe y paciencia. Luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Luego continúa, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pidan, y lo dice no, pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esta parte me encanta. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces dice, humilde condición. Entonces, yo quiero que usted vaya conectando esto a lo que habíamos leído antes. Pablo decía, he sido enseñado. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos humildad en medio de los procesos para aprender. Y yo entiendo completamente nuestra actitud de fe en los momentos difíciles. Y vamos a salir adelante y Dios va a poder hacer y esto, el Señor va a hacer un milagro. Yo entiendo todo eso y yo creo en un Dios que hace milagros. Pero muchas veces en las dificultades necesitamos humillarnos delante de Dios. Y humillarnos no es solamente bajar la cabeza con la intención de que Dios haga el milagro, sino es bajar la cabeza, quebrantar el orgullo de que se haga nuestra voluntad y decir, Señor, aquí estoy rendido completamente a ti, a tu voluntad. Hermano, ¿cuánta humildad tenemos para decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Entonces dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Voy al 11, dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Luego el verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Es decir, que en los momentos difíciles somos tentados. Y si no está en nosotros el Espíritu Santo, que nos da dominio propio, podemos ceder a la tentación. Dice que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 16, amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Anthony, saludos. Anthony, ¿dónde estará Anthony? ¿Sabana de Parra o andará por el sur todavía? Comenta allí, Anthony. Luego el 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Entonces vemos por todas partes, vemos el fruto del Espíritu, vemos la participación del Espíritu Santo. Por eso repito, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, un texto muy popular y muy citado por nosotros, a veces sin siquiera el conocimiento de lo que se refiere realmente. Es un texto que involucra tanto, mi hermano, que repito, no involucra solo que Dios va a hacer algo por nosotros, sino que Él está en nosotros y ya está obrando en nosotros.
Y ese fruto debe manifestarse en medio de la dificultad. Entonces, Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, repito, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Como decía el texto anterior, una de mis partes favoritas, dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En conclusión, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú reconociste al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, significa que dentro de ti mora su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que te da el poder de tener una postura diferente en medio de las dificultades. Te da ese poder de no reaccionar como reacciona todo el mundo naturalmente. Te da el poder de no reaccionar como reaccionaríamos humanamente, sino que te da el poder de actuar de una forma diferente. Y yo diría que esa reacción debería llamar la atención de las demás personas. ¿Por qué? Porque te diferencia en tu comportamiento. Entonces, para las personas que estamos atravesando momentos difíciles, hermanos, yo creo y yo oro porque Dios haga un milagro en tu vida, haga un milagro en mi vida y nos lleve a vivir de una forma agradable. Sin embargo, sea eso, sigamos en el proceso, salgamos del proceso, salgamos para entrar en otro proceso, hay una verdad y es que dentro de ti tienes la capacidad de perseverar aún en medio de esa circunstancia. Hace poco subí un video, también es un poco chistoso, esos videos son con inteligencia artificial, creo yo que queda muy claro que es humor. Alguna gente se ofenden por ese tipo de video, no es la intención. Y era el video dice, ya busqué a Dios, ya busqué el reino de Dios y su justicia, ahora denme mis añadiduras. El video es un poco chistoso, sale la persona ahí desesperada, ya busqué el reino de Dios y su justicia, ahora denme mi añadidura. Y subí un video también donde decía, a veces así nosotros somos en nuestro corazón. Demandamos de Dios una recompensa porque creemos que ya hicimos suficiente por Él. Cuando en realidad, cuando tú y yo aceptamos a Cristo y cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, no es un evento, no es algo momentáneo, es una renuncia a nosotros y es decidir vivir bajo el gobierno y la justicia de Dios. Mi hermano, si tú le entregaste tu vida a Cristo, tú puedes tener la paz de que tu vida está bajo su control. Yo no sé qué circunstancia estás atravesando y puede que para ti sea muy grande, pero Dios tiene el control absoluto porque tú estás viviendo bajo su gobierno. El problema o lo que realmente causa incomodidad a nosotros es nuestra carne. Es el hombre pecador que no quiere incomodidades, sino que quiere la comodidad. Y quizás el proceso no le agrada. Y tenemos que hacer lo que hacían estos hombres, ¿verdad? Que el Señor dejó en la palabra, es morir a nosotros y dejar que la vida de Cristo se exprese en nosotros. Yo creo que tú entiendes, que podamos entender eso. Creo que quiero que pienses en un momento en eso que hoy te está incomodando, que tú quieres salir corriendo de esa situación. Y en lugar de decirle, Señor, sácame de aquí, porque es lo que nosotros queremos. Digámoslo, Señor, enséñame a vivir aún en este tipo de situación. Eso no es ser conformista, eso no es no tener fe. Eso simplemente es confiar
en la voluntad de Dios. Si yo voy a orar hoy por ti, yo voy a orar es porque el Señor nos enseñe a vivir en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Quizás si nos ponemos a decir algunas cosas, yo diría que cuando nosotros decimos, no, Señor, sácame de aquí y llévame hacia allá, le estamos diciendo al Señor, yo sé cuál lugar es mejor y tú y yo no sabemos cuál lugar es mejor. Cuando yo le digo, Señor, sácame de esta casa donde estoy, llévame a una más grande o llévame a otro lugar, ya yo estoy suponiendo que sé qué lugar es mejor. Cuando en realidad, mi hermano, el único que sabe cuál es el lugar mejor para ti y para mí es el Señor. Él es el único que sabe cuál es el lugar. Entonces tú y yo lo único que tenemos que hacer es menguar para que Él crezca. Escuché también de alguien una vez decir, no se trata simplemente de repetirnos en la mente, tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de pecar. Se trata de conocer más al Señor. A veces nos metemos tanto esa presión, y lo digo porque quizás con lo que estoy diciendo vaya a venir esa presión. Quizás vas a sentir la presión de que en un momento de dificultad, no, tengo que contentarme, no puedo andar molesto, y humanamente nos vamos a molestar. Entonces no se trata de reprimirnos nosotros, se trata de conocer más a Dios, porque a medida que le conocemos, también podemos vivir como Él vive. Es decir, no se trata de reprimir lo malo que siente. Se trata de conocerle más a Él y poder expresar los atributos y las bondades del Señor. Entonces, básicamente, tengo ya semanas con este texto, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y repito, la base no es que podemos todo lo que nosotros queramos, sino que podemos contentarnos en cualquiera que sea nuestra situación. Puede, hermano, sí puedes, porque la palabra dice, puedes contentarte aun cuando no tienes alimento. Puedes contentarte aun cuando el lugar donde estás viviendo es muy pequeño. Puedes contentarte aún en medio de una enfermedad. Esto no lo digo yo porque quizás no tengo moral para decirlo. Quizás no soy un buen ejemplo para decirlo. Pero lo dice la palabra. El apóstol Pablo lo dijo, he sido enseñado, he aprendido. Dos cosas quizás un poco diferentes. Ser enseñado es una cosa y aprender es otra cosa. Seamos personas que se dejen enseñar, pero también personas que aprendan de esa enseñanza. Entonces me gustaría leer por aquí, para ti, ¿qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No sé si alguien se anima a comentar por allí. Amén, dice por aquí Pastora Yosmari. Aquí se enviaron fuegos artificiales. Bien, mis hermanos. Entonces, para ya ir finalizando, ese es el primer finalizando, faltan dos, como cuando uno dice ya voy a terminar. Quiero que hagamos un ejercicio. Yo quiero que tú, allí donde estás, puedas responder esta pregunta que hice al inicio. ¿Será que yo puedo contentarme en cualquiera que sea mi circunstancia? Dice por aquí Ansi Díaz, pase lo que pase, tengo seguridad de que la fuerza del Señor me sostendrá. Amén, así es. Su poder nos sostiene, su fuerza nos sostiene. Decía, y quería anotarlo porque no tengo muy buena memoria en ese aspecto. Dice por aquí que el que nos fortalecerá y nos dará contentamiento ante cualquier situación. Amén. No recuerdo muy bien, era algo que en un directo que hice de prueba decía, y era, nosotros tenemos que tener paz porque Dios tiene poder, conoce nuestra situación y nos ama. Tiene poder, lo voy a anotar por aquí,
siempre se me olvida, Dios tiene poder, conoce nuestra situación y nos ama. Entonces, si alguna de estas tres cosas faltara, sí tendríamos que preocuparnos. Porque supongamos que Dios tiene poder y conoce lo que necesitamos, pero no nos ama. Eso no nos asegura que va a socorrernos. Él no nos asegura que nos va a socorrer porque tendría poder para hacerlo. Conoce nuestra situación, pero no nos ama como para molestarse en hacerlo. Pero ahora saquemos otra. Supongamos que sí nos ama, que tiene poder, pero no conoce nuestra situación. Sería difícil que nos ayudara, porque tiene el poder, nos ama, pero es como cuando tú sabes que un familiar está atravesando una circunstancia difícil y puedes ayudarlo, pero no lo sabe. Entonces, si Dios no conociera nuestra situación, también tendríamos por qué preocuparnos. Pero ahora saquemos la tercera. Saquemos la primera de que tiene poder. Entonces, Dios nos ama, conoce nuestra situación, pero está de manos atadas porque no tiene el poder para hacerlo. También sería preocupante. Sin embargo, repito, Dios tiene el poder para cambiar tu realidad si Él lo ve conveniente. Es decir, Dios tiene tanto poder que Él puede cambiar ahorita cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Tiene el poder de hacerlo. Si nosotros lo entendemos, tendríamos un poco más de paz. Dios conoce tu situación. Él está viendo de allí, de ser que Él la conoce con detalle, mucho más que tú y más que yo. Y lo tercero y lo más hermoso, Dios nos ama. Es decir, Él no nos va a dejar abandonados, Él no va a colocar carga que nosotros no podamos llevar. Entonces, grabémonos eso. Él tiene el poder, conoce nuestra situación y nos ama. Solamente descansemos en Él. Sí, la carne va a querer reaccionar diferente, preocuparse, pero allí es donde el apóstol Pablo lo decía. Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, hermano, no vivimos según la naturaleza de la carne, sino según el Espíritu. Debemos alimentar el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero yo estoy seguro de que tú que me estás escuchando, que creíste en el Señor, el Espíritu mora en ti. Alejandro dice por acá, significa que en medio de la circunstancia estamos confiados que la fuerza de Dios nos sostiene. Dios conoce nuestra situación, Dios nos ama. Alexandra, Ale, saludo. Aún en las pruebas, si confiamos en Él, todo obrará para bien. Él nos fortalece. Entonces, yo creo que Dios nos está demandando, mis hermanos, un enfoque correcto en el Evangelio. Un enfoque en el que Él ya tiene el control de todas las cosas y simplemente nosotros debemos obrar según su voluntad. Escuchaba, hermano Carlos, Dios te bendiga, saludos. Escuchaba un pastor esta semana y él decía, todo lo que no está dentro de un plan, hablando de una obra, como arquitecto, todo lo que no está dentro de un plan entorpece la obra. Es decir, todo lo que o la retrasa. Y él colocaba el ejemplo, él decía, imagina que tú tienes una gente trabajando en tu casa, pero resulta que el inodoro lo colocaron en la cocina, pero lo hicieron de buena intención. Es decir, aunque lo hayan hecho de buena intención, no va de acuerdo a los planos y ahora tienen que invertir tiempo en quitar ese inodoro y colocarlo en el lugar correcto. Entonces se perdió tiempo, se perdió esfuerzo, se perdieron recursos. Entonces eso es lo importante de vivir conforme al plan de Dios. Muchas veces en nuestra vida hacemos cosas que no están dentro del plan de Dios y lo que hace es que perdamos recursos, que perdamos tiempo y por supuesto que no cumplamos a cabalidad la voluntad de Dios. Si hay algo que tú y yo en este tiempo debemos hacer es
procurar hacer la voluntad de Dios. Orar y decirle, Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Mi Dios, yo quiero hacer esto, pero yo hoy me someto a tu voluntad. Y bueno, y sí, muchas veces la voluntad de Dios va a ir de acuerdo a lo que nosotros queríamos, y muchas otras veces, quizás más, va a ser muy diferente a lo que nosotros queremos. Pero lo bueno es que vamos a estar trabajando según el plan de Dios, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, vamos a orar. En teoría las cosas suenan fácil, a la hora de la práctica es el Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces, yo quiero orar por todas esas personas que están atravesando circunstancias difíciles, personas que quizás quieren salir corriendo de esas circunstancias y dicen, no, Señor, ya cambia esto. Yo quiero que oremos, no para que Dios intervenga, porque yo estoy seguro que Dios está al cuidado de ti. No es que Dios tenga que venir y meterse en las circunstancias, Dios ya está allí. Vamos a orar porque podamos ser enseñados y que aprendamos a contentarnos en esa situación, confiado de que quien tiene el gobierno de nuestra vida, cuando considere necesario, según su plan, va a sacarnos de allí o va a promovernos a otro lugar. Entonces tengamos esa paz. Dios tiene el control ya. Y Él va a seguir haciendo su voluntad en nuestra vida. Entonces, oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te doy gracias, mi Dios, por cada persona que está conectada, mi Dios. Señor, te doy gracias porque sé que tu presencia los acompaña a cualquier lugar donde ellos vayan, mi Dios. Señor, tú conoces el corazón de ellos, tú conoces sus circunstancias, tú conoces lo que yo estoy viviendo, lo que cada hermano está viviendo, Señor. Pero de algo estamos seguros, Padre eterno, y es que tú nos amas profundamente. Tú tienes poder, Señor, y conoces nuestra situación. Mi Dios, haznos entender esa verdad, mi Dios, para que podamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi Dios, hoy oramos, Señor, porque seas tú fortaleciendo a cada hermano, Señor, en medio de esas circunstancias, Señor. Padre, recuérdanos, Espíritu Santo de Dios, recuérdanos las palabras del Señor. Espíritu Santo, recuérdanos quiénes somos en ti. Espíritu Santo, recuérdanos que tú tienes el control de absolutamente todas las cosas, porque sabemos que no necesitamos, Señor, que nada cambie, sino simplemente estar seguros en ti, Señor. Padre, fortalécenos, Señor. Hoy somos humildes para reconocer, Señor, que nuestra voluntad está lejos, Señor, de ser mejor que la tuya. Ayúdanos a entender hoy, mi Dios. Quebranta hoy nuestra mente humana para que podamos entender, Señor, y aceptar que tu voluntad es mejor, Señor. Padre, ayúdanos a entender, fortalécenos en medio de la dificultad, Señor, porque humanamente es imposible, pero contigo todo lo podemos, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Señor, hoy, mi Dios, estamos completamente seguros, Señor, de que si es tu voluntad, mi Dios, hacer un milagro, lo vas a hacer. Pero si tú consideras, Señor, que debemos seguir en esta circunstancia, podemos tener tranquilidad, porque tú no vas a permitir que algo, Señor, que no esté en tu plan ocurra. Y en tu plan, Señor, hay para nosotros vida eterna, Señor. Mi Dios, no tememos a lo que pueda hacer el hombre, Señor, a nuestro cuerpo. No tememos a lo que pueda hacer el hombre, Señor, a nuestra vida humana, porque nuestra vida en ti está segura. Señor, oro por las personas que están atravesando enfermedades, Señor. Mi Dios, si es tu voluntad, haz un milagro en ellos. Pero en el proceso, Señor, revélate a sus vidas, Señor. Oro por familiares enfermos, Señor, de las personas que están escuchando este directo, Padre. Oramos por un milagro de sanidad, pero también y mucho más importante, que tú te reveles a la vida de ellos, Señor. Padre, cualquiera que sea la circunstancia, Señor, que estén viviendo, Padre, trae un gozo sobrenatural sobre nuestra vida, Señor. Que podamos alegrarnos, que podamos contentarnos, Señor.
Mi Dios, que podamos expresar a Cristo, Señor, aún en medio del dolor. Padre, que aún podamos expresar nuestro amor en medio de la aflicción, mi Dios, porque Cristo aún en la cruz estaba expresando su amor por la humanidad, Señor. Nosotros estamos siendo llamados aún en medio de la aflicción a expresar nuestro amor, mi Dios. Padre, que ese poder, Señor, que tú has colocado en nosotros se manifieste de forma sobrenatural, Señor. Esa sobrenaturalidad, Señor, que hace posible lo imposible, Señor. Es lo que pedimos, Señor, que manifieste en nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esta vez sí es para finalizar. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, él se está refiriendo a que las personas, a una iglesia específica, tuvo cuidado de él. Yo quiero leerlo exactamente para que no se me pase por alto. Él dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayan revivido su cuidado acerca de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les había faltado la oportunidad. No lo digo porque yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Entonces, el apóstol Pablo se alegra de que las personas tuvieron cuidado de él, pero él dice: no lo hago por mí, no me alegro por mí, porque hermano, si yo sé vivir con su cuidado o sin su cuidado, yo sé vivir con alimento o sin alimento. O sea, su alegría era porque ellos estaban haciendo lo correcto. Y esto sucede cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No nos molestamos por quien nos apoya o nos abandona. Nos alegramos por quien haga lo correcto. Pero no nos molestamos porque alguien no hizo algo por nosotros. Y esto es para alguien que quizás en medio del proceso, porque en el medio del proceso nosotros creemos que todo el mundo debe hacer algo por nosotros. Y la gente debería estar más pendiente de mí, y la gente debería preguntarme más, y la gente, hermano, si alguien lo hace, nos alegramos, porque están haciendo la justicia de Dios, están haciendo quizás lo correcto. Pero no porque de eso dependa tu contentamiento. Entonces, yo creo que Dios también quiere que perdonemos. Dios quiere traer esa paz a nuestro corazón, de que en medio de la dificultad todo lo podemos porque lo tenemos a Él. Amén. Entonces, Abelardo, saludos, bendiciones para ti también. Entonces, gracias a todos los que se conectaron. Son las 1:40. A lo mejor muchos están comiendo. A lo mejor muchos van a comer ahorita. Así que los dejo. Yo no puedo comer todavía porque estoy grabando, entonces sí me urge dejarlo. Y que sea el Dios de paz abundando en su corazón, en su vida y en su familia. Dios le bendiga mucho.